Curso de diseño y cálculo de instalaciones térmicas para suministro de agua caliente sanitaria. Tema 14. Herramienta de validación de la instalación solar. Programa Check 4 del IDAE. Este es un programa de cálculo que nos ofrece el IDAE para chequear el cumplimiento del documento HE4 del Código Técnico de la Edificación. No es un programa de cálculo, sino simplemente es un programa que nos va a comprobar que la instalación diseñada cumple con la reglamentación y que proporciona la cobertura solar exigida, así como otros valores exigidos en el Código Técnico de la Edificación en su documento HE4. Debe de realizarse un diseño y posteriormente podemos certificar que el diseño es correcto a través de esta aplicación informática que está en la web del IDAE y que nos podemos descargar gratuitamente. Esta nueva herramienta de validación de las instalaciones solares térmicas nos servirá para validar el cumplimiento de la contribución solar mínima de agua caliente en instalaciones solares térmicas, determinado conforme a la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación. Con esta nueva aplicación del IDAE, del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, y de ASIT, Asociación Solar de la Industria Térmica, quieren ofrecer a todos los actores implicados en las labores de control y verificación del cumplimiento de la instalación solar mínima del diseño de instalaciones solares térmicas, así como a los propios diseñadores una nueva forma rápida y precisa de comprobar el correcto dimensionamiento de dichas instalaciones. Pantalla de inicio. La ventana de inicio de Check 4 muestra toda la información concerniente a la versión del programa y la base de datos que se está utilizando. Tiene una ventana de bienvenida como la mostrada, que nos indica qué versión estamos utilizando y con qué base de datos estamos utilizando. En la web del IDAE podremos descargar versiones más actualizadas que recojan modificaciones de la base de datos, modificaciones de la HE4, etc. Su correcta aplicación es suficiente para acreditar el cumplimiento desde el punto de vista energético de los requisitos establecidos en la sección HE4. Si bien la no validación del cumplimiento de la contribución solar mínima mediante este procedimiento no invalida la posibilidad de demostrar su cumplimiento mediante otros medios. Datos de proyecto. La ventana de datos del proyecto permite al usuario especificar datos generales del proyecto y de su autor. Dichos parámetros figurarán en el informe de resultados y permitirán a terceras personas identificar el proyecto en cuestión. Es posible acceder en cualquier momento a esta ventana de datos del proyecto mediante el botón Datos del proyecto, que se encuentra en la parte inferior de la ventana principal de Check 4. Localización. En Check 4 todos los parámetros ambientales y climatológicos del sistema se definen en la pestaña Localización. El usuario únicamente debe de seleccionar la localización para su instalación, provincia y municipio, y su altura absoluta respecto del nivel del mar. Automáticamente el programa mostrará la zona climática a la que pertenece dicho municipio, según el programa HE4, su latitud y su altura de referencia. El programa también mostrará una tabla con los siguientes datos: irradiación global media mensual sobre la horizontal, según la norma UNE 94003, temperatura diaria media mensual del agua de red,
norma UNED 94002, y la temperatura ambiente diaria media mensual, según la norma UNED 94003. Si la altura del emplazamiento de la instalación especificada no coincide con la altura de referencia de dicho emplazamiento, el programa corregirá de forma automática las temperaturas de agua de red y ambiente según la metodología explicada en la norma UNED 94002 y en la norma UNED 94003. Pérdidas por sombreado. Las instalaciones solares pueden tener pérdidas por sombreados, por obstáculos tanto de la propia edificación como de edificaciones anexas. Este programa Check 4 no tiene prevista la posibilidad de introducir las pérdidas por sombras con el objeto de no complicar en exceso la entrada de datos, ya que sería necesaria la presentación del perfil de sombras, tal y como se muestra en la imagen, para que su cálculo fuera real y efectivo. Check 4 no verifica el cumplimiento de los límites establecidos en la tabla 2.4 del apartado 2.1 para las pérdidas por sombreamiento, ni las considera internamente. Para realizar este cálculo de pérdidas por sombreado, se debe de dibujar el perfil de los obstáculos en función de su azimut y su elevación, y en función de qué proporción de los distintos cuadrados que se van formando, que van tapando las sombras de estas trayectorias solares, vemos el tanto por ciento que tenemos de pérdidas por sombreamiento por cada una de esas zonas. Hay que utilizar unas tablas de referencia en función de la inclinación y del azimut, de la desviación respecto del Sol. Configuraciones. Una de las principales características de Check 4 y de su metodología de cálculo Metasol es que ambos han sido especialmente diseñados para predecir correctamente el comportamiento de las tipologías de instalaciones más habituales de nuestro país. Entonces tenemos una pantalla como la de la imagen que nos permite seleccionar distintos tipos de instalaciones, tanto de consumo único como de consumo múltiple. Veamos distintas configuraciones de la instalación solar térmica. Las diferentes configuraciones disponibles se encuentran agrupadas según sean para consumo único, como las de la imagen, o consumo múltiple, como las que veremos en la diapositiva siguiente. Estas configuraciones para estas instalaciones para consumo único pueden ser instalaciones para consumo único con sistema prefabricado, o bien pueden ser instalaciones para consumo único con interacumulador. También podemos tener instalaciones para consumo único con intercambiador independiente, intercambiador fuera del depósito, en vez de el interacumulador anterior. O instalaciones para consumo único con intercambiador independiente y, por ejemplo, el servicio de una piscina cubierta, que también viene recogido en el documento HE4 del Código Técnico de la Edificación. Podemos tener otras configuraciones de la instalación térmica, por ejemplo, las instalaciones para consumo múltiple. Por ejemplo, tenemos disponibles estas cuatro opciones. Podemos tener instalaciones para consumo múltiple con todo centralizado. También podemos seleccionar instalaciones para consumo múltiple con acumulador centralizado y apoyo distribuido. O bien disponemos también de instalaciones para consumo múltiple con acumulación distribuida entre los diferentes usuarios, o bien instalaciones para consumo múltiple con el intercambio de calor distribuida.
podemos seleccionar cualquiera de estas 4×4, 8 configuraciones del edificio. Demanda energética del sistema. En la pestaña Demanda, el usuario debe de especificar la demanda total de agua caliente sanitaria del edificio y los parámetros necesarios variarán en función de si se trata de una instalación de consumo único o bien de consumo múltiple. Demanda en edificio de consumo único. El cálculo de la demanda de instalaciones de consumo único se realiza en función de cuál sea el tipo de aplicación final, según el HE4. El usuario únicamente debe de seleccionar el tipo de aplicación y el número de elementos de dicha aplicación. Podemos seleccionar hoteles, viviendas, etcétera, etcétera. Demanda en edificio de consumo múltiple. En el caso de que la instalación seleccionada requiera definir un consumo múltiple, se deberá especificar el número de viviendas y el número de dormitorios para así determinar el número de ocupantes y obtener el consumo total diario de agua caliente a 60 grados Celsius. Otras demandas. En el apartado Consumo total es posible especificar otras demandas diarias que no se hayan podido incluir en ninguno de los apartados anteriores, o bien deseemos de introducir nosotros directamente la demanda, por ejemplo, que haya cambiado el documento HE4, el cálculo de la demanda, y queramos introducir directamente la demanda. El valor de dichas demandas se sumará directamente al valor previamente calculado en apartados anteriores. También lo podemos utilizar para un edificio de viviendas que además tenga un restaurante o tenga otra demanda en los bajos que queramos sumar. Contribución solar exigida. Llegados a este punto, el programa Check 4 ya es capaz de determinar automáticamente cuál ha de ser el requerimiento de contribución solar mínima exigida por el HE4. En el apartado Contribución solar mínima exigida se muestra cuál debe de ser esa contribución solar mínima en función del sistema de apoyo finalmente que seleccione el usuario. La tabla 2.1 del HE4 actualmente está recién modificada en función de la demanda total del edificio, la demanda total de agua caliente, entre 55.000, entre 5.000 y 10.000 o más de 10.000, y la zona climática 1, 2, 3, 4 o 5, está establecido la contribución solar mínima anual para agua caliente que debemos obtener mediante energías renovables como la energía solar térmica. Esta tabla está recién modificada y en algunas zonas, como en la zona 5, pues hay novedades significativas. Otros parámetros del sistema. En la pestaña Otros parámetros, el usuario debe especificar aquellos parámetros que son propios de cada configuración. Los campos no correspondientes al tipo de instalación seleccionada permanecerán inactivos y de color gris. Volumen de acumulación. En el programa Check 4 es necesario editar un único parámetro para definir el volumen total en litros de la instalación solar, compuesta por uno o varios acumuladores solares centralizados. Este apartado es válido tanto para acumuladores solares en instalaciones de consumo único como para acumuladores centralizados en instalaciones de consumo múltiple. Para una correcta parametrización de las instalaciones con acumulación distribuida, es necesario especificar el volumen total de todos los acumuladores, los litros, el tipo de aislante del acumulador, así como su espesor. La base de datos de aislante es la misma que para las tuberías. Circuito de distribución.
el circuito de distribución agrupa todas las tuberías situadas a partir de la sala de máquinas, normalmente después del acumulador, en el caso de que exista, y distribuyen el agua caliente sanitaria hasta el punto de consumo y, en su caso, recirculan. En el caso de consumo múltiple se considerará que el circuito de distribución corresponderá a la general de distribución sin incluir las derivaciones individuales a vivienda, tal y como muestra la imagen. Circuito de distribución. Para definir el circuito de distribución es necesario especificar la longitud total de las tuberías, impulsión y retorno o recirculación en su caso, el diámetro interior de la tubería, expresado en milímetros, el tipo de aislante, así como su espesor. Al igual que en el caso de circuito primario, existe a disposición del usuario la herramienta de cálculo de longitud equivalente. En aquellas configuraciones que así lo requieran, también se deberá especificar la temperatura de impulsión o la potencia de los intercambiadores de calor distribuido, expresada en kilovatios. Nota: debemos de especificar la potencia del intercambiador de consumo distribuido para un salto térmico mínimo de 10 grados. Distribución de las distintas subestaciones. El circuito de distribución de las subestaciones agrupa todas las tuberías situadas entre el ramal de distribución general y las derivaciones a las diferentes viviendas. Podemos observarlo en la imagen. Son estos circuitos aquí indicados. Para definir el circuito de distribución de las subestaciones es necesario especificar la longitud de las tuberías total, impulsión y retorno, desde el bajante, distribución vertical, hasta la subestación, vivienda para en el caso de edificio de viviendas. El diámetro interior de la tubería expresado en milímetros, el tipo de aislante, así como su espesor. Al igual que en el caso del circuito primario y para el circuito de distribución, existe a disposición del usuario la herramienta de cálculo de longitud equivalente. Resultados. La última pestaña del programa Check 4 corresponde al cálculo y visualización de los resultados. Al acceder a esta pestaña, el programa calcula las ganancias y pérdidas de la instalación especificada, siguiendo la metodología de cálculo Metasol. Un indicador situado en la parte superior izquierda de la ventana permite al usuario conocer rápidamente si el sistema especificado cumple o no, mediante este procedimiento, los requerimientos de contribución solar mínima exigida en el documento HE4. Entonces tenemos este indicador que nos marcará que la instalación cumple o no cumple con los requisitos exigidos en el HE4. Tabla de resultados. En el apartado Tabla de resultado se muestran los valores anuales de los siguientes indicadores y resultados. Fracción solar, el tanto por ciento. Defracción entre los valores anuales de energía solar exigida y la demanda energética anual. Demanda neta, kilovatios hora. La demanda energética anual sin tener en cuenta las pérdidas de acumulación y las pérdidas en la distribución. Demanda bruta en kilovatios hora. La demanda energética anual teniendo en cuenta las pérdidas en acumulación y las pérdidas en distribución. Aportación solar al sistema en kilovatios hora. Energía solar aportada por la instalación. Consumo de energía primaria auxiliar, también todas las energías en
kWh. Energía aportada por la instalación auxiliar de apoyo para satisfacer la demanda total. Reducción de las emisiones de CO2 asociada a la utilización del sistema solar térmico, expresada en kilos de CO2 evitados a la atmósfera. También se muestran gráficamente los valores mensuales de la fracción solar, demanda bruta, fracción solar y consumo auxiliar. Recordemos que llegados a este punto tenemos el cálculo, la comprobación, realizada, y debemos de presionar el botón guardar y podremos guardar todos los resultados y el certificado de la instalación. Ventana de avisos y recomendaciones. En el momento de acceder a la pestaña de resultados, Check 4 realiza una verificación de los parámetros especificados para verificar el cumplimiento de algunas de las condiciones de cálculo de contribución solar y de diseño y dimensionado que figuran en el HE4. Nos aparecerá una ventana que nos saltará algunas alarmas en función de si no cumplimos alguno de los apartados del HE4. Por ejemplo, la relación entre el volumen de acumulación y área de captador no cumple, pues es 22,73, la condición de ser superior a 50 e inferior a 180. Certificado. Si la instalación solar térmica especificada cumple los requerimientos de contribución solar exigida por el HE4, Check 4 permite generar al usuario un informe de resultados o un certificado. En dicho certificado se especifican todos los datos del proyecto y los resultados obtenidos: fracción solar, demandas, aportes solares, consumo de energía primaria, reducciones de CO2, curvas de resultados, curvas de cobertura, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.